Para la viuda, la patrona solo le dejó una viña seca como pago por 17 años de trabajo. Pero ella se volvió millonaria. 17 años de trabajo invisible. 17 años de manos sangrando bajo el sol implacable de Zacatecas. 17 años esperando la recompensa que nunca llegó. Cuando Elvia finalmente reunió el valor para pedirle a su patrona lo que merecía, la respuesta fue una carcajada cruel y una humillación pública que destrozó su alma. Su pago por casi 2 décadas de lealtad fue una viña completamente seca, una tierra muerta que todos en el pueblo sabían que no valía absolutamente nada. Mientras los vecinos se burlaban y la llamaban loca, mientras sus propios hijos preguntaban qué iban a comer al día siguiente, Elvia tomó la decisión más importante de su vida: no rendirse. Comenzó a limpiar aquella tierra maldita rama por rama, hablándole como si pudiera escucharla, cuidándola como si todavía tuviera alma. Pero lo que nadie sabía es que bajo aquella viña seca había algo esperando, algo que había permanecido oculto durante más de 50 años, algo que cambiaría todo, porque la tierra siempre guarda secretos, y algunos secretos valen más que el oro. Esta es la historia de una viuda que recibió tierra muerta y descubrió que lo muerto también puede resucitar. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cómo te llamas. Es un gran placer tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. Elvia había aprendido a contar los años por las vendimias. 17 cosechas había visto nacer y morir bajo el sol implacable de los valles de Zacatecas. 17 veces había doblado la espalda entre las hileras interminables de vides. 17 temporadas había entregado su sangre, su sudor y sus lágrimas a la tierra de Doña Remedios. Las manos se le habían vuelto ásperas como corteza de mezquite. Los pies descalzos habían aprendido a caminar sobre piedras calientes sin quejarse, y la piel del rostro se había curtido hasta parecer cuero viejo. Pero nunca faltó un solo día. Nunca pidió más de lo justo, y cada vez que Doña Remedios pasaba junto a ella inspeccionando las hileras, Elvia agachaba la cabeza y murmuraba un «Buenos días, patrona», que sonaba a rezo. Los primeros años habían sido distintos, cuando todavía tenía a Julián a su lado, cuando él trabajaba en la bodega y ella en los viñedos, cuando los dos regresaban juntos al atardecer y se sentaban en el porche de la casita prestada a ver cómo sus hijos, Damián y Lucero, corrían entre las vides jugando a que eran pájaros. En esos tiempos, Doña Remedios todavía sonreía al verlos, todavía les regalaba una canasta de frutas en Navidad, todavía decía cosas como «Algún día les daré algo propio, ustedes se lo merecen». Elvia guardaba esas promesas en el pecho como quien guarda monedas de oro, convencida de que el trabajo duro siempre encontraba su recompensa. Pero entonces llegó aquella tarde de octubre, cuando Julián no regresó de la bodega. El corazón le había fallado entre los barriles, así nomás sin avisar, como si la vida decidiera cobrar una deuda que nadie sabía que existía. Damián tenía 9 años, Lucero apenas 7, y Elvia se quedó sola con 2 bocas que alimentar y una patrona que comenzó a mirarla diferente. Al principio fue sutil. Doña Remedios dejó de sonreír, luego dejó de preguntar por los niños. Después empezó a aumentar las horas de trabajo sin aumentar el pago, a exigir que Elvia limpiara también la casa grande los domingos, a quitarle la casita prestada y obligarla a mudarse a un cuarto detrás de los establos que olía a humedad y ratones muertos. «Es temporal», decía la patrona con voz fría, «solo hasta que te acomodes». Pero los meses se convirtieron en años y el cuarto siguió siendo su prisión. Los niños crecieron viendo a su madre regresar cada noche con las manos sangrando, con la ropa empapada de sudor que olía a tierra y fertilizante, con los ojos hundidos de cansancio, pero siempre repitiendo la misma frase: «Solo un poco más, mis amores, solo necesitamos aguantar un poco más». Damián aprendió a no preguntar por qué no había carne en la cena. Lucero aprendió a remendar su propia ropa porque no había dinero para tela nueva. Y Elvia aprendió a tragar humillaciones como quien traga veneno, porque esa viña era lo único que los mantenía vivos. 17 años después, cuando Damián ya tenía 26 y Lucero 24, cuando las manos de Elvia ya no podían sostener las tijeras de podar sin temblar, cuando la espalda le dolía tanto
que apenas podía levantarse de la cama, finalmente se armó de valor. Era un miércoles por la tarde. El cielo estaba gris como plomo fundido y el viento traía olor a tormenta desde las montañas. Elvia encontró a doña Remedios en el porche de la casa grande, tomando té helado en una mecedora de mimbre, y las palabras le salieron antes de que pudiera detenerlas. «Patrona», dijo con voz quebrada, «han sido 17 años. Usted siempre dijo que algún día me recompensaría por mi trabajo. Mis hijos ya son grandes, pero todavía no tenemos nada propio. ¿Podría usted ayudarme con algo? Aunque sea un pedazo pequeño de tierra o algún dinero ahorrado». Doña Remedios dejó la taza sobre la mesita con un golpe seco. Se quedó mirándola durante un silencio tan largo que Elvia sintió cómo el corazón le golpeaba contra las costillas, y entonces la patrona se echó a reír. No fue una risa amable, fue una risa afilada como navaja, llena de burla y desprecio. «¿Recompensa?», repitió doña Remedios, secándose una lágrima imaginaria. «Después de que te di trabajo durante todos estos años, después de que te dejé vivir en mi propiedad, comer de mi comida, usar mi agua». Se puso de pie, caminó hasta el borde del porche y señaló con el dedo hacia un rincón lejano de la propiedad, donde apenas se distinguía una mancha oscura entre la maleza. «Ahí está tu recompensa, Elvia, esa viña que ves allá, la que está completamente seca desde hace años. Esa es toda tuya. Tómala y vete». Damián y Lucero, que habían venido acompañando a su madre, se quedaron petrificados. Elvia sintió como la tierra se abría bajo sus pies. «Pero, patrona, esa viña lleva muerta desde que llegaste aquí», la interrumpió doña Remedios con frialdad. «Es lo único que mereces, tierra muerta para una mujer que nunca supo hacer nada más que obedecer como perro». Se dio la vuelta, entró a la casa y cerró la puerta con un golpe que resonó como disparo. Elvia se quedó ahí parada, temblando, mientras sus hijos la sostenían de los brazos. Los trabajadores que estaban cerca bajaron la mirada, avergonzados de haber presenciado semejante humillación. Algunos vecinos que pasaban por el camino se detuvieron a mirar, y Elvia pudo escuchar sus murmullos, sus risas ahogadas, sus comentarios sobre la pobre viuda que trabajó 17 años para nada. Esa noche, Elvia caminó con sus hijos hasta aquella viña abandonada en el rincón más olvidado de la propiedad. Las ramas estaban negras y retorcidas como huesos quemados. El suelo era polvo y piedras. No había ni una sola hoja verde. Lucero comenzó a llorar en silencio. Damián apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Mamá», susurró Lucero, «¿qué vamos a comer mañana?». Por primera vez en 17 años, Elvia no tuvo respuesta. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra seca, abrazó a sus hijos y lloró hasta que la garganta le dolió. La luna salió entre las nubes, iluminando aquella viña muerta que ahora era todo su patrimonio. Y mientras el viento nocturno silbaba entre las ramas secas, Elvia sintió que su vida acababa de terminar en el mismo lugar donde había comenzado, de rodillas, en tierra ajena, sin nada más que el peso de sus propias lágrimas. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse para irse, algo crujió bajo sus rodillas. Un sonido extraño, como si la tierra misma hubiera suspirado. Elvia frunció el ceño, limpió las lágrimas con el dorso de la mano y presionó el suelo con más fuerza. El crujido se repitió más fuerte esta vez y una pequeña nube de polvo se levantó entre sus dedos. Damián se arrodilló junto a su madre, apoyó la mano sobre el mismo lugar y sintió cómo el suelo cedía ligeramente, como si hubiera un vacío debajo. «Mamá, aquí hay algo raro», dijo con voz tensa. Lucero se acercó con una rama seca y comenzó a raspar la superficie. La tierra estaba tan compactada que parecía concreto, pero donde Elvia había presionado, el polvo se desprendía con facilidad, como si alguien hubiera cavado ahí hacía mucho tiempo y luego lo hubiera tapado. «Déjalo», murmuró Elvia poniéndose de pie con esfuerzo. «No importa lo que haya ahí abajo, mañana buscaremos dónde dormir». Pero mientras caminaban de regreso hacia el cuarto detrás de los establos que ya no era suyo, no pudo dejar de pensar en ese crujido, en esa sensación de que la tierra guardaba algo más que sequedad y abandono. Esa noche durmieron en el suelo de la casa de una prima lejana que los recibió con lástima y tortillas frías. Al amanecer,
Cuando el sol todavía no había salido completamente y el aire olía a rocío y leña quemada, Elvia despertó con una certeza extraña en el pecho. Se vistió en silencio, despertó a sus hijos y les dijo algo que ninguno esperaba escuchar. «Vamos a quedarnos con esa viña». Damián la miró como si hubiera perdido la razón. «Mamá, esa tierra está muerta. No vale nada. Todos lo saben». «Puede ser», respondió Elvia, anudándose el rebozo sobre los hombros. «Pero es lo único que me dieron, y no voy a dejar que me quiten también la dignidad de intentarlo». Lucero tomó la mano de su madre y asintió sin decir nada. Damián suspiró, se pasó una mano por el cabello y terminó siguiéndolas. Para cuando llegaron a la viña abandonada, el sol ya estaba alto y el calor comenzaba a apretar. Elvia se arremangó la blusa, arrancó la primera rama seca con las manos desnudas y la tiró a un lado. Luego arrancó otra, y otra, y otra. Los vecinos que pasaban por el camino se detenían a mirar. Algunos negaban con la cabeza, otros soltaban risitas burlonas. Don Eulalio, el dueño de la tienda del pueblo, se acercó montado en su mula y gritó desde lejos: «Elvia, estás perdiendo el tiempo. Esa viña lleva seca desde antes de que nacieras». Una comadre del mercado le dijo a otra en voz suficientemente alta para que Elvia escuchara: «Pobre mujer, ya se le fue la cabeza de tanto sufrir». Pero Elvia no se detuvo. Damián y Lucero la ayudaban en silencio, arrancando maleza, quitando piedras, limpiando el suelo rama por rama. El trabajo era agotador bajo el sol de Zacatecas que caía como plomo fundido, y las manos volvieron a llenarse de ampollas, pero algo había cambiado dentro de Elvia. Ya no trabajaba porque alguien se lo ordenara. Trabajaba porque esa tierra, muerta o no, humillación o no, era lo único que le habían dejado. Y si iba a morir de hambre, al menos moriría con la dignidad de haberlo intentado. Al tercer día, mientras Lucero traía agua en un balde oxidado que habían encontrado abandonado, Elvia se detuvo frente a una de las vides más viejas. La tocó con delicadeza, como quien acaricia el rostro de un moribundo. «Perdóname», le susurró a la planta. «Perdóname por todos los años que nadie te cuidó. Pero yo estoy aquí ahora, y voy a hacer lo que pueda». Damián, que estaba cavando cerca, dejó de trabajar y miró a su madre con preocupación. «Mamá, estás hablando con un árbol muerto». «No está muerto», respondió Elvia sin voltear. «Solo está esperando». Por las noches, cuando regresaban exhaustos al cuarto prestado de la prima, Elvia les hablaba a sus hijos sobre el trabajo honesto, sobre la paciencia, sobre creer en algo incluso cuando todos te dicen que estás loca. No lo hacía con sermones ni discursos largos. Lo hacía mientras remendaba calcetines, mientras partía en dos la última tortilla para que alcanzara, mientras les limpiaba el polvo del cabello antes de dormir. «El trabajo no es en vano cuando se hace con amor», decía con voz cansada pero firme. «Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo agradezca». Pasaron 2 semanas. La viña seguía igual de seca, pero ahora estaba limpia. Las ramas muertas habían sido arrancadas, el suelo estaba rastrillado, las piedras más grandes retiradas. No parecía menos muerta, pero al menos parecía cuidada. Y eso para Elvia ya era algo. Una tarde, mientras trabajaba sola porque sus hijos habían ido al pueblo a buscar algo de trabajo, escuchó voces que se acercaban. Levantó la vista y vio a doña Remedios caminando por el sendero, acompañada de 2 de sus hijos, Rodrigo y Marlene, ambos ya adultos, ambos vestidos con ropa cara que contrastaba brutalmente con el polvo del camino. Se detuvieron al borde de la viña y la observaron en silencio. Elvia sintió como el estómago se le encogía, pero no dejó de trabajar. Siguió arrancando raíces secas con las manos, sin mirarlos. «Todavía sigues aquí», dijo Rodrigo con tono burlón. «Pensé que ya te habrías ido a mendigar a otro lado». «Esta es mi tierra ahora», respondió Elvia sin levantar la vista. Marlene se rió. «¿Tu tierra? Mamá te regaló un basurero. Deberías agradecerle que no te echó a patadas». Doña Remedios no dijo nada. Solo observaba a Elvia con una expresión extraña, imposible de descifrar. Después de un largo silencio, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la casa grande. Rodrigo y Marlene la siguieron, pero antes de irse, Rodrigo escupió en el suelo cerca de donde Elvia trabajaba. «Desperdiciaste 17 años», dijo.
y vas a desperdiciar el resto de tu vida con esta basura». Cuando se fueron, Elvia se quedó inmóvil, con las manos enterradas en la tierra seca. Sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No iba a darles el gusto de verla llorar. No otra vez. Esa noche, incapaz de dormir, regresó sola a la viña. La luna estaba llena y bañaba la tierra con una luz plateada que hacía que las ramas muertas proyectaran sombras largas y retorcidas. Se arrodilló en el mismo lugar donde había escuchado el crujido aquella primera noche y volvió a presionar el suelo. El sonido se repitió, más claro esta vez, algo hueco, algo enterrado. Comenzó a cavar con las manos, sin herramientas, arañando la tierra con las uñas hasta que los dedos le sangraron. El polvo se le metía en la boca, en los ojos, pero no se detuvo. Cavó durante horas, cada vez más profundo, hasta que sus dedos tocaron algo duro. No era piedra, era metal. Con el corazón golpeándole en los oídos, limpió la tierra con manos temblorosas y logró distinguir la forma de una tapa oxidada, del tamaño de una olla grande. Tiró de ella con todas sus fuerzas, y la tapa se dio con un chirrido agudo que rompió el silencio de la noche. Un olor a humedad antigua y metal viejo le golpeó la cara. Metió las manos en el agujero y sus dedos tocaron madera podrida, tela deshilachada y algo más. Algo frío, algo pesado. Sacó el primer objeto y lo alzó bajo la luz de la luna. Era un reloj de oro macizo con incrustaciones de piedras que brillaban como estrellas diminutas. Elvia dejó de respirar. Metió la mano otra vez y sacó un collar de perlas, luego un anillo con un diamante del tamaño de una uva, luego monedas antiguas que tintineaban entre sus dedos como cascabeles. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que dejar caer los objetos sobre su regazo. Miró hacia la casa grande a lo lejos, con las ventanas oscuras y silenciosas, y luego volvió a mirar el agujero en la tierra. No era posible, no podía ser real. Pero cuando metió ambas manos y tiró con fuerza, logró sacar un baúl entero de metal, pequeño pero pesadísimo, cubierto de tierra y óxido. Lo abrió con dedos torpes y el aire se le escapó de los pulmones. Joyas, monedas de oro, relojes antiguos, anillos, brazaletes, cadenas, todo amontonado dentro de aquel baúl como si alguien hubiera querido esconder una fortuna entera y luego la hubiera olvidado para siempre. Elvia se quedó ahí sentada, con el baúl abierto sobre sus piernas, incapaz de moverse, incapaz de pensar, mientras la luna alumbraba el tesoro que acababa de encontrar enterrado bajo la viña que todos llamaban muerta. Y entonces escuchó pasos detrás de ella. Elvia cerró el baúl de golpe y giró la cabeza tan rápido que sintió un tirón en el cuello. Su primer instinto fue esconder el tesoro, cubrirlo con tierra, hacerlo desaparecer, pero ya era tarde. La figura que se acercaba por el sendero caminaba despacio, arrastrando los pies sobre el polvo, y bajo la luz de la luna Elvia pudo distinguir la silueta inconfundible de doña Remedios. Venía sola, envuelta en un chal oscuro, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros como nunca lo usaba durante el día. Elvia se puso de pie tambaleándose, con el baúl todavía entre las manos. Pensó en correr, pero las piernas no le respondieron. Doña Remedios se detuvo a unos pasos de distancia y se quedó mirando el agujero en la tierra, luego el baúl, luego el rostro de Elvia cubierto de polvo y lágrimas secas. «Lo encontraste», dijo la patrona con voz tan baja que apenas se escuchó sobre el viento nocturno. Elvia apretó el baúl contra su pecho como si fuera un niño recién nacido. Yo no sabía que estaba aquí. No lo estaba buscando, se lo juro. Solo estaba cavando porque el suelo sonaba raro y... «Ya lo sé», la interrumpió doña Remedios. Dio un paso más hacia adelante y Elvia retrocedió instintivamente. La patrona se detuvo, alzó las manos como si quisiera demostrar que no venía armada. «No vine a quitarte nada, Elvia. Vine porque vi luz de luna reflejándose en algo metálico desde mi ventana. Pensé que alguien había entrado a robar». «No estoy robando», dijo Elvia con voz quebrada. «Esta es mi tierra ahora. Usted me la dio». «Lo sé». Doña Remedios se sentó en una piedra grande cerca del borde de la viña, con un suspiro cansado que la hizo sonar de pronto mucho más vieja. «Siéntate, Elvia. Por favor».
Tengo que contarte algo que debí decirte hace muchos años. Elvia no se movió. Seguía abrazando el baúl, lista para salir corriendo en cualquier momento. Doña Remedios esperó un rato largo, mirando las estrellas, y luego comenzó a hablar sin mirarla. «Este tesoro no es mío», dijo. «Era de mi madre. Cuando murió hace 20 años, lo escondió aquí porque no quería que mis hijos lo encontraran. Decía que ellos no se lo merecían, que solo lo desperdiciarían en lujos y vanidades». Se pasó una mano por el rostro y Elvia pudo ver cómo le temblaban los dedos. «Mi madre era una mujer dura pero justa, y antes de morir me hizo prometer algo». El viento trajo olor a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Elvia sintió cómo las piernas comenzaban a fallarle y terminó sentándose en el suelo, todavía abrazando el baúl, sin quitarle los ojos de encima a la patrona. «Me hizo prometer que ese tesoro sería para quien demostrara ser digno de él», continuó doña Remedios. «No por sangre, no por herencia, sino por carácter». Finalmente volteó a mirar a Elvia y sus ojos brillaban extrañamente bajo la luna. «Durante años observé a todos los que trabajaban en esta propiedad, buscando a alguien que cumpliera la promesa que le hice a mi madre. Y entonces te vi a ti». Elvia negó con la cabeza, sin entender. «Pero usted me trataba como basura. Me humilló delante de todos. Me quitó la casa, me dio esta viña muerta como burla». «Sí», admitió la patrona con voz rota. «Y cada día de esos 17 años me costó el alma. Pero necesitaba estar segura, Elvia. Necesitaba saber si eras tan honesta como parecías, si tu bondad era real o solo una actuación para conseguir favores». «¿Una prueba?», susurró Elvia, sintiendo cómo la rabia comenzaba a abrirse paso entre la confusión. «¿Me hizo sufrir 17 años como prueba?». «No», respondió doña Remedios rápidamente. «Los primeros años fueron reales. Te traté bien porque lo merecías. Pero cuando mi esposo murió y mis hijos empezaron a tener más control sobre el dinero de la familia, todo cambió. Ellos nunca te vieron como yo te veía. Para ellos eras solo otra empleada, y empezaron a presionarme para que te despidiera, para que te echara sin nada. Decían que eras un gasto innecesario». Se puso de pie con esfuerzo. Se acercó un paso más, y Elvia pudo ver las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las ojeras oscuras, el temblor en las manos. «Entonces les propuse un trato. Les dije que si lograbas superar una prueba de honestidad, yo te protegería. Pero si fallabas, te irías sin nada y nunca más volverías a pisar esta propiedad». «¿Qué prueba?», preguntó Elvia, aunque una parte de ella ya no quería saber la respuesta. Doña Remedios respiró hondo. «Hace 5 años, cuando viajamos a Guadalajara por 2 semanas, dejamos dinero y objetos valiosos a la vista por toda la casa. Relojes caros sobre las mesas, billetes en los cajones, joyas en el baño, todo fácil de tomar, fácil de esconder. Mis hijos estaban seguros de que robarías algo. Apostaron dinero a que lo harías». Elvia recordó ese viaje. Recordó cómo doña Remedios le había pedido que cuidara la casa, que regara las plantas, que vigilara que todo estuviera en orden. Recordó haber visto billetes de 500 pesos sobre el escritorio del estudio, relojes caros junto a la cama, collares de oro colgando del espejo del baño. Recordó haber limpiado alrededor de esos objetos sin tocarlos nunca, sin siquiera pensarlo 2 veces. «Yo nunca», comenzó a decir, pero la voz se le quebró. «Lo sé», dijo doña Remedios con suavidad. «Instalé cámaras ocultas por toda la casa. Las revisé cuando regresamos, y en esas 2 semanas completas no tocaste nada que no fuera tuyo, ni una sola vez. Incluso cuando tus hijos vinieron a visitarte y vieron el dinero sobre la mesa, tú los detuviste. Les dijiste que eso no era suyo, que no se toca lo ajeno aunque se esté muriendo de hambre». Elvia sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, dejando caminos limpios sobre el polvo. «Entonces, ¿por qué siguió tratándome mal? Si ya sabía que no era ladrona, ¿por qué me humilló?». La patrona cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, también estaban húmedos. «Porque mis hijos no me creyeron. Dijeron que habías sido lista, que sabías que había cámaras, que todo era actuación. Exigieron una segunda prueba. Y yo, Dios me perdone, acepté». Un perro aulló a lo lejos, y el sonido atravesó la noche como un cuchillo. Elvia apretó el baúl con más fuerza, sintiendo cómo el metal frío le lastimaba los brazos. «¿Qué más hicieron?».
Preguntó con voz apenas audible. Doña Remedios se llevó las manos a la cara. Hace 3 años, durante la fiesta de Navidad, escondieron joyas en tu cuarto, en tu colchón, entre tu ropa, debajo de tu almohada, y luego, delante de todos los invitados, te acusaron de haberlas robado. Dijeron que habían visto cómo te las llevabas. Exigieron que llamara a la policía. Elvia recordó esa noche como si hubiera sido ayer. El terror en sus ojos cuando los hijos de la patrona la arrastraron frente a todos los presentes, gritando que era una ladrona. La vergüenza de ver cómo revisaban su cuarto mientras ella lloraba. El alivio cuando no encontraron nada porque ella nunca había tomado nada. Y luego la confusión cuando, días después, las joyas aparecieron misteriosamente y nadie le pidió disculpas. Fue una trampa, susurró. Todo fue una trampa desde el principio. Sí, admitió doña Remedios, pero fallaron, porque tú eras tan honesta que ni siquiera habías notado que las joyas estaban ahí. No las viste cuando hiciste tu cama. No las sentiste cuando dormiste sobre el colchón. Nunca revisaste tus propias cosas buscando algo que robar. Y cuando las encontraron días después exactamente donde ellos las habían puesto, fue porque yo les dije dónde buscar. Elvia se puso de pie tan bruscamente que casi deja caer el baúl. ¿Por qué me está contando todo esto ahora? ¿Por qué no me defendió entonces? Porque tenía miedo, confesó la patrona con voz rota. Miedo de que mis hijos me quitaran todo, miedo de quedarme sola, miedo de que tuvieran razón y yo estuviera equivocada sobre ti. Pero ya no puedo seguir callando, Elvia. Ya no puedo seguir dejando que paguen justos por pecadores. Antes de que Elvia pudiera responder, escucharon voces que se acercaban desde la casa grande. Damián y Lucero venían corriendo por el sendero, gritando el nombre de su madre. Detrás de ellos, con linternas en las manos, venían Rodrigo y Marlene junto con otros 2 hombres que Elvia no reconoció. «Ahí está», gritó Rodrigo, apuntando con la linterna directamente al rostro de Elvia. «Ahí está la ladrona con el tesoro de la abuela». Damián y Lucero llegaron primero, interponiéndose entre su madre y los que venían detrás. «Aléjense de ella», gritó Damián con la voz temblorosa de rabia. Marlene soltó una risa despectiva. «Mira nada más. La familia de ladrones se defiende entre sí. ¡Qué tierno!». Se volteó hacia los 2 hombres que la acompañaban y Elvia notó entonces los uniformes. Policías. Habían traído policías. «Oficiales», dijo Rodrigo con voz firme y autoritaria. «Esta mujer acaba de robar un tesoro familiar que estaba enterrado en nuestra propiedad. Exigimos que la arresten de inmediato». Uno de los policías, un hombre mayor con bigote gris y ojos cansados, miró a Elvia, luego el baúl, luego a doña Remedios, que seguía sentada en la piedra sin decir nada. «¿Señora?», preguntó el policía. «¿Es cierto lo que dice su hijo?». Doña Remedios se puso de pie despacio, tan despacio que parecía que cada movimiento le costaba 1 año de vida. Miró a sus hijos con una expresión que Elvia no supo descifrar. Miró a Elvia, a sus hijos, al baúl, y entonces, para sorpresa de todos, sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una sonrisa de alguien que acaba de tomar la decisión más difícil e importante de su vida. «Oficial», dijo con voz clara y firme, «tiene razón mi hijo. Necesitamos pruebas contundentes. Esta mujer debe pasar muchos años en la cárcel por lo que ha hecho». Hizo una pausa, y el silencio que siguió fue tan profundo que Elvia pudo escuchar su propio corazón rompiéndose. «Por eso instalé cámaras ocultas en toda mi propiedad hace años, y tengo grabaciones de todo». Rodrigo y Marlene intercambiaron miradas de triunfo. Damián y Lucero apretaron los puños, y Elvia sintió cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor por segunda vez en una semana. «Excelente», dijo el otro policía, más joven, sacando una libreta. «¿Dónde podemos revisar esas grabaciones?». Doña Remedios señaló hacia la casa grande. «En mi estudio. Tengo todo guardado en discos, años de grabaciones, especialmente de los últimos 3 años». Miró a sus hijos directamente a los ojos y agregó: «Todo está ahí. Cada mentira, cada trampa, cada robo». La sonrisa de Marlene comenzó a desvanecerse. Rodrigo dio un paso hacia atrás, y Elvia, todavía abrazando el baúl como si fuera lo único real en medio de una pesadilla, finalmente entendió lo que estaba a punto de pasar. Los 5 caminaron en silencio hacia la casa grande,
formando una procesión extraña bajo la luz de las linternas. Elvia iba adelante con el baúl todavía apretado contra su pecho, escoltada por los dos policías. Damián y Lucero la seguían de cerca, sin atreverse a hablar, pero sin despegarse de su lado. Doña Remedios caminaba detrás, con pasos lentos y firmes, y Rodrigo y Marlene cerraban la marcha, murmurando entre ellos con voces cada vez más nerviosas. «Mamá, esto es innecesario», dijo Marlene cuando llegaron al porche. «Ya sabemos lo que pasó. Esta mujer encontró el tesoro de la abuela y lo tomó. No necesitamos revisar grabaciones viejas». «Yo creo que sí necesitamos», respondió doña Remedios sin voltear a mirarla. Abrió la puerta de la casa y todos entraron al vestíbulo amplio que olía a madera encerada y flores marchitas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares en marcos dorados, bodas, bautizos, cumpleaños, generaciones enteras congeladas en papel brillante. Elvia había limpiado ese vestíbulo cientos de veces, pero nunca había entrado como lo hacía ahora, como acusada y testigo al mismo tiempo. El estudio de doña Remedios estaba al fondo de la casa, detrás de una puerta de roble oscuro con manija de bronce. La patrona encendió las luces y el cuarto se llenó de un resplandor amarillento que hacía que todo pareciera viejo y cansado. Había un escritorio enorme cubierto de papeles, estantes llenos de libros con lomos de cuero, un sillón de terciopelo verde y, en la esquina, una pequeña caja fuerte de metal gris. Doña Remedios se arrodilló frente a la caja, giró la combinación con dedos temblorosos y la abrió. Sacó una pila de discos duros externos, cada uno etiquetado con fechas escritas a mano. Los puso sobre el escritorio y conectó uno a una laptop vieja que tardó una eternidad en encender. «Aquí está todo», dijo señalando la pantalla. 5 años de grabaciones. Cámaras en la sala, en los pasillos, en las habitaciones, en el cuarto de servicio donde vivía Elvia. Todo legal, todo documentado, todo con fecha y hora. El policía mayor se acercó, se puso unos lentes de lectura y comenzó a revisar los archivos. Había cientos, miles tal vez, organizados por fecha, por ubicación, por cámara. «Esto va a tomar horas», murmuró. «No necesitamos horas», dijo doña Remedios con voz firme. «Solo necesitamos 3 fechas específicas». Tomó el mouse, navegó por los archivos con sorprendente agilidad para alguien de su edad y abrió el primero. 23 de diciembre, hace 3 años, la noche de Navidad. La pantalla se llenó de imágenes en blanco y negro. Era el pasillo que llevaba al cuarto de servicio donde Elvia vivía. El timbre de fecha en la esquina marcaba las 11 de la noche. Durante varios segundos no pasó nada. Luego aparecieron 2 figuras moviéndose con rapidez, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que nadie los veía. Rodrigo y Marlene. Elvia dejó de respirar. En la pantalla, los 2 hermanos abrían la puerta del cuarto. Entraban, y segundos después salían con las manos vacías. Doña Remedios adelantó la grabación. 5 minutos después, los mismos 2 hermanos regresaban al cuarto, pero esta vez, uno de ellos llevaba algo en las manos. Una bolsa pequeña. Entraban de nuevo, se quedaban dentro durante casi 10 minutos, y cuando salían, la bolsa ya no estaba. «Eso no prueba nada», dijo Rodrigo con voz tensa. «Solo estábamos revisando que el cuarto estuviera limpio». «¿A las 11 de la noche?», preguntó el policía sin mirarlo. «¿En Navidad?». Doña Remedios abrió otro archivo. 24 de diciembre, al día siguiente, 9 de la mañana, la acusación pública. En la pantalla apareció la sala principal, llena de invitados de la fiesta que había quedado de la noche anterior. Y ahí estaban otra vez Rodrigo y Marlene, pero esta vez gritando, señalando a Elvia que estaba de pie junto a la chimenea, con los ojos muy abiertos, sin entender qué pasaba. El audio era claro, demasiado claro. «Es una ladrona», gritaba Marlene en la grabación, con el dedo apuntando directamente a Elvia. «La vi ayer en la noche meterse a mi cuarto. Tomó las joyas de mamá. Hay que registrar su cuarto». La Elvia de la grabación negaba con la cabeza, llorando, repitiendo una y otra vez que ella no había tomado nada, que nunca había entrado a ningún cuarto que no fuera el suyo. Pero nadie la escuchaba. Todos los invitados murmuraban, algunos con lástima, otros con desprecio. Y entonces aparecía en pantalla la misma doña Remedios, caminando lentamente hacia el centro de la sala, con una expresión tan fría,
que daba miedo. «Vamos a revisar su cuarto», decía la doña Remedios de la grabación. «Si no tomó nada, no tiene nada que temer». Doña Remedios pausó el video y miró a sus hijos. ¿Recuerdan lo que pasó después? Marlene no respondió. Rodrigo se había puesto pálido. El policía más joven tomó notas en su libreta sin decir palabra. «No encontraron nada», continuó doña Remedios abriendo un tercer archivo. «Porque Elvia nunca revisaba sus propias cosas con cuidado. Dormía sobre ese colchón sin saber que había joyas escondidas entre los resortes. Se cambiaba de ropa sin notar los anillos metidos entre los calcetines. Pero ustedes dos volvieron 3 días después». La nueva grabación mostraba el mismo cuarto, esta vez vacío, a mitad de la tarde, y otra vez entraban Rodrigo y Marlene, esta vez con caras de frustración, sacando las joyas de donde las habían escondido y llevándoselas de vuelta. «Suficiente», dijo Marlene, dando un paso hacia la puerta. «Esto es ridículo. No tenemos que quedarnos a escuchar». «Quieta», ordenó el policía mayor con voz que no admitía discusión. «Nadie sale de aquí hasta que termine de revisar todo esto». Doña Remedios abrió más archivos. Uno tras otro mostraban escenas similares. Los hermanos escondiendo dinero en lugares donde Elvia trabajaba, luego acusándola de robo. Los hermanos derramando vino en el suelo y culpando a Elvia de descuidada. Los hermanos rompiendo un jarrón valioso y convenciendo a su madre de que Elvia había sido la responsable. Año tras año, trampa tras trampa, todo quedó grabado. Pero entonces doña Remedios abrió un archivo diferente. La fecha era de hace 5 años, el viaje a Guadalajara. «Esta es la primera prueba», dijo con voz suave, «la que ustedes apostaron que ella fallaría». La grabación mostraba el interior de la casa grande, vacía, silenciosa. Luego aparecía Elvia entrando para regar las plantas. Se movía con cuidado, limpiando cada superficie, ordenando cada objeto. La cámara captó el momento exacto en que ella vio los billetes sobre el escritorio del estudio. Se detuvo. Los miró durante largo rato. Extendió la mano y por un segundo pareció que iba a tomarlos. Rodrigo sonrió. Marlene respiró aliviada. Pero entonces, en la pantalla, Elvia retiró la mano. Negó con la cabeza como si estuviera regañándose a sí misma y siguió limpiando alrededor del dinero sin tocarlo. Esto se repitió docenas de veces durante las 2 semanas. Elvia viendo dinero, joyas, relojes caros, dejados estratégicamente a su alcance. Y cada vez, sin falta, sin dudarlo 2 veces, ella los limpiaba alrededor y seguía su camino. Pero la escena más poderosa vino cerca del final de las 2 semanas. Damián y Lucero habían ido a visitar a su madre en la casa grande. Los 3 estaban en la cocina, compartiendo tortillas y frijoles refritos que Elvia había preparado con lo poco que tenía. Lucero, que en ese entonces tendría unos 19 años, se levantó para ir al baño y al pasar por el estudio vio los billetes sobre el escritorio. «Mamá», dijo en la grabación, con voz llena de esperanza, «mira cuánto dinero. Si tomamos solo un poco, nadie se daría cuenta. Podríamos comprar medicina para ti, comida que nos dure, zapatos para Damián». La respuesta de Elvia fue inmediata y contundente. «No». Su voz era suave pero firme como roca. «Ese dinero no es nuestro, y no se toca lo que no es nuestro, aunque nos estemos muriendo de hambre, ¿me entendiste?» «Pero mamá, ¿me entendiste?» Lucero bajó la cabeza. «Sí, mamá. El hambre pasa, la deshonra no». En el estudio, viendo esa grabación años después, Lucero comenzó a llorar en silencio. Damián le puso una mano en el hombro y Elvia sintió como algo se rompía dentro de su pecho, pero esta vez no era dolor. Era otra cosa, algo parecido a la reivindicación. El policía mayor apagó la laptop y se quitó los lentes. Se volteó hacia Rodrigo y Marlene con una expresión de profundo disgusto. «Tienen derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digan puede y será usado en su contra. Quedan arrestados por fraude, intento de incriminación, abuso de confianza y conspiración para cometer un crimen». «Esto es absurdo», gritó Rodrigo retrocediendo. «Somos los dueños de esta propiedad. No pueden arrestarnos en nuestra propia casa». «Los estoy arrestando exactamente por eso», respondió el policía con voz helada. «Porque abusaron de su posición de poder para destruir la vida de una mujer inocente.
porque lo hicieron durante años, y porque si no fuera por su propia madre, probablemente lo habrían seguido haciendo. El policía más joven sacó las esposas. Marlene comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de humillación, de verse atrapada. Rodrigo intentó resistirse, pero el policía lo inmovilizó con facilidad sorprendente. «Mamá», suplicó Marlene, mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. «Mamá, por favor, somos tus hijos. No puedes hacer esto». Doña Remedios se quedó sentada en su sillón de terciopelo verde, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando a sus hijos con una expresión que mezclaba tristeza y algo que parecía liberación. «Precisamente porque son mis hijos, tengo que hacer esto. Les enseñé a ser honestos, a ser justos, a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Y ustedes eligieron ser lo contrario. Eligieron la crueldad, la mentira, la traición. Lo hicimos por ti», gritó Rodrigo mientras el policía lo arrastraba hacia la puerta. «Para proteger el patrimonio familiar, para que esta mujer no se aprovechara de ti». «No», dijo doña Remedios con voz quebrada pero firme. «Lo hicieron porque son codiciosos, porque querían todo para ustedes, porque no soportaban la idea de que alguien que consideraban inferior pudiera recibir algo que ustedes creían merecer más». Se puso de pie despacio, caminó hasta donde estaba Elvia y le puso una mano en el hombro. «Pero se equivocaron. Esta mujer vale más que todo el oro de ese baúl y va a tener todo lo que se merece». Los policías se llevaron a Rodrigo y Marlene mientras ellos gritaban, amenazaban, exigían abogados, prometían venganza. Sus voces se fueron apagando a medida que los arrastraban por el pasillo, por el vestíbulo, hasta afuera donde las luces de la patrulla comenzaron a girar iluminando la fachada de la casa grande con destellos rojos y azules. Cuando el silencio finalmente regresó, solo quedaron 4 personas en el estudio: doña Remedios, Elvia, Damián y Lucero. El baúl seguía sobre el escritorio, todavía abierto, con las joyas brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara. Elvia se dejó caer en una silla, temblando de pies a cabeza. No de miedo, de alivio, de agotamiento, de la sensación abrumadora de que por primera vez en 17 años alguien había visto la verdad sobre ella. «Lo siento», dijo doña Remedios, arrodillándose frente a Elvia con esfuerzo. «Siento cada humillación, siento cada lágrima, siento haber tardado tanto en hacer lo correcto». «¿Por qué?», susurró Elvia. «¿Por qué me puso a prueba durante tanto tiempo? ¿Por qué no me defendió antes?». La patrona cerró los ojos y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. «Porque soy cobarde, porque tenía miedo de perder a mis hijos, porque quería creer que eventualmente cambiarían, que verían tu bondad y aprenderían de ella. Pero solo empeoraron, y cuando me di cuenta de que nunca iban a cambiar, supe que tenía que elegir entre proteger a mis hijos o cumplir la promesa que le hice a mi madre». Tomó las manos de Elvia entre las suyas, arrugadas y manchadas de edad. «Elegí cumplir mi promesa, elegí hacer justicia, aunque me cueste a mis propios hijos». Damián se acercó, con los puños todavía apretados. «¿Y el tesoro? ¿El baúl era parte de la prueba?». «No», respondió doña Remedios poniéndose de pie con ayuda de Elvia. «El baúl es real, es la herencia de mi madre, y ella quería que fuera para quien demostrara ser digno de él. No por trabajar duro, no por ser servil, sino por ser honesto cuando nadie está mirando, por ser bueno cuando no hay recompensa, por elegir la integridad sobre la supervivencia, una y otra vez». Se acercó al baúl, lo cerró con cuidado y lo empujó hacia Elvia. «Es tuyo, todo, las joyas, el oro, las monedas antiguas, todo tiene un valor de varios millones de pesos, suficiente para que nunca más tengas que trabajar para nadie, suficiente para que tus hijos estudien, para que compres una casa, para que vivas el resto de tu vida con dignidad». Elvia miró el baúl como si fuera una serpiente venenosa. «No puedo aceptarlo. Es de su familia. Es... Mi familia acaba de ser arrestada por tratar de destruirte», la interrumpió doña Remedios con una sonrisa amarga. «Y tú eres más familia para mí que ellos jamás lo fueron. Además, no es una decisión mía. Es el cumplimiento de una promesa que le hice a mi madre, y las promesas a los muertos
son las más sagradas de todas. Damián y Lucero se miraron entre sí, luego miraron a su madre, luego el baúl. Ninguno dijo nada, pero en sus ojos había algo que Elvia no había visto en años: esperanza. «Hay algo más», dijo doña Remedios caminando hacia la caja fuerte. Sacó un sobre amarillento, grueso, sellado con lacre rojo. «Estas son las escrituras de la viña seca que te di como burla. Ahora es oficialmente tuya, legalmente, notarialmente, y con el dinero del baúl puedes hacer con ella lo que quieras. Venderla, recuperarla, construir algo nuevo, es tu decisión». Le entregó el sobre a Elvia, y esta vez, cuando sus dedos tocaron el papel viejo, sintió algo que no había sentido en casi 2 décadas. Sintió que su vida por fin le pertenecía. Doña Remedios caminó hacia la puerta del estudio, se detuvo en el umbral y volteó una última vez. «Tu madre tenía razón, Elvia. El hambre pasa, pero la deshonra no. Y tú nunca perdiste tu honor, ni cuando te hubiera salvado la vida hacerlo. Eso es algo que ni todo el oro del mundo puede comprar». Salió del estudio y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Elvia se quedó ahí sentada, con el baúl a un lado y el sobre de las escrituras en las manos, rodeada de sus hijos que no sabían si reír o llorar. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa. Las luces de la patrulla ya se habían ido, llevándose a Rodrigo y Marlene hacia un destino que probablemente incluía años de cárcel y humillación pública. Y en algún lugar de los valles de Zacatecas, una viña seca esperaba bajo la tierra a que alguien la despertara de su largo sueño. Elvia abrió el sobre con manos temblorosas y leyó las escrituras. Todo estaba en orden. La viña era suya, la tierra era suya, y debajo de esa tierra, quién sabía qué más secretos esperaban. Porque si algo había aprendido en esa noche interminable, es que la tierra siempre guarda más de lo que muestra, y que a veces lo que parece muerto solo está esperando el momento correcto para volver a la vida. Damián bajó primero, con la cuerda amarrada a la cintura y el celular en la boca alumbrando el camino. Los escalones crujían bajo su peso, pero resistieron. Elvia lo seguía de cerca, con el corazón golpeándole tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Lucero cerraba la fila y doña Remedios, a pesar de sus protestas iniciales, terminó bajando también con ayuda de los tres, escalón por escalón, aferrándose a la pared de piedra con manos temblorosas. La escalera descendía unos 10 metros bajo tierra, antes de terminar en un pasillo angosto. Las paredes eran de piedra tallada, muy antigua, con marcas de herramientas que debían tener más de un siglo. El techo estaba bajo, obligándolos a caminar agachados, y el olor a flores se hacía más intenso con cada paso. No era un olor dulzón artificial, era fresco, vivo, como si acabaran de cortar rosas en un jardín de verdad. El pasillo terminaba en una puerta de madera tan vieja que el primer empujón de Damián la hizo caer de sus bisagras con un estruendo sordo que levantó nubes de polvo. Del otro lado había una habitación. No, no era una habitación. Era una cámara subterránea, circular, del tamaño de una sala pequeña, con el techo abovedado tallado directamente en la roca. Y estaba llena de flores, rosas, lirios, gardenias, jazmines, todas creciendo en macetas de barro alineadas contra las paredes. Las plantas estaban verdes, saludables, floreciendo como si alguien las hubiera estado cuidando esa misma mañana. Pero eso era imposible. El lugar había estado sellado durante décadas. En el centro de la cámara había una mesa de madera oscura con sillas alrededor. Sobre la mesa, documentos amarillentos protegidos bajo cristal. Y en la pared del fondo, colgado con cuidado, un retrato enorme de una mujer que se parecía tanto a doña Remedios que podría haber sido su hermana gemela. «Mi madre», susurró doña Remedios, acercándose al retrato con pasos lentos. Así se veía cuando tenía 30 años, cuando todavía no cargaba con todo este peso. Elvia se acercó a la mesa y miró los documentos bajo el cristal. Eran escrituras, contratos, certificados de nacimiento. Tardó un momento en entender lo que estaba viendo. Cuando finalmente lo comprendió, sintió cómo las piernas le flaqueaban. «Estos son certificados de liberación de esclavos», dijo con voz ahogada, «de hace más de 100 años». Doña Remedios asintió despacio, limpiándose las lágrimas. «Esta tierra,
Esta viña no fue construida por mi familia, fue construida por personas esclavizadas que trabajaron aquí durante generaciones. Mi bisabuelo era el dueño, un hombre cruel, despiadado, que los trataba peor que animales. Pero cuando llegó la revolución y las leyes cambiaron, en lugar de liberarlos con dignidad, los expulsó sin nada, sin dinero, sin tierra, sin siquiera el reconocimiento de todo lo que habían construido. Damián recogió uno de los documentos que estaba fuera del cristal. Era una lista de nombres escritos con tinta descolorida, docenas de nombres, familias enteras. ¿Qué les pasó? Se fueron, respondió la anciana. Se dispersaron por todo México. Algunos murieron en el camino. Otros encontraron trabajo en otras haciendas, otros lugares donde seguir siendo explotados. Pero antes de irse, la matriarca de todas esas familias, una mujer llamada Refugio, maldijo esta tierra. Dijo que nunca más volvería a dar fruto hasta que se hiciera justicia, hasta que alguien de sangre honesta, alguien que conociera el sufrimiento y la humillación, recibiera lo que realmente merecía. Elvia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por eso, la viña se secó. Se secó el mismo año en que expulsaron a las últimas familias. Mi bisabuelo intentó todo. Trajo expertos, cambió la tierra, instaló riego moderno. Nada funcionó. La viña seguía muriendo. Y cuando mi abuelo heredó la propiedad, ya nadie quería trabajar aquí. Decían que la tierra estaba embrujada, que los muertos pedían justicia. Lucero tocó una de las flores con cuidado, como si temiera que se desvaneciera. ¿Y las flores? ¿Cómo es posible que sigan vivas? Mi madre las plantó, explicó doña Remedios. Cuando heredó esta propiedad y descubrió este lugar oculto, encontró los documentos, la historia completa, la verdad que nuestra familia había ocultado durante generaciones. Se sintió tan avergonzada, tan culpable, que dedicó el resto de su vida a tratar de compensarlo. Bajaba aquí cada semana, cuidaba estas flores como un acto de penitencia, como una forma de mantener viva la memoria de todos los que habían sufrido, y me hizo prometer que algún día, cuando encontrara a alguien digno, alguien que conociera el dolor del trabajo no reconocido, le entregaría todo. Se volteó hacia Elvia con los ojos brillantes. Por eso te puse a prueba. Por eso necesitaba estar absolutamente segura de quién eras. Porque no se trataba solo de dinero o tierra. Se trataba de romper una maldición generacional, de hacer justicia después de más de 100 años. Elvia se apoyó en la mesa, sintiendo el peso de toda esa historia cayendo sobre sus hombros. Pero yo no soy descendiente de esas familias. No tengo ninguna conexión con ellos. No necesitas tenerla, respondió doña Remedios. La maldición no pedía venganza, pedía justicia. Pedía que alguien como ellos, alguien que había trabajado toda su vida sin reconocimiento, alguien que había sido humillado y explotado, pero que se mantuvo honesto, recibiera lo que merecía. Tú eres esa persona, Elvia. Por eso el tesoro te estaba esperando. Por eso la tierra se dio justo bajo tus rodillas aquella noche. Por eso encontraste este lugar. Damián recogió otro documento. Era un mapa antiguo dibujado a mano que mostraba no solo la viña, sino toda la red de túneles que corría bajo ella. Había más cámaras, más lugares ocultos. Hay algo más aquí abajo, dijo, señalando una marca en el mapa. Algo grande. Siguieron el mapa por otro pasillo que salía de la Cámara de las Flores. Este era más ancho, con antorchas apagadas colgadas de las paredes en soportes de hierro. Caminaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, hasta que el pasillo se abrió en una caverna natural inmensa. Y en el centro de esa caverna había un manantial. Agua cristalina brotaba de las rocas, formando un estanque pequeño que rebosaba hacia canales tallados en el suelo. Los canales corrían en todas direcciones, diseñados para irrigar toda la viña desde abajo. Pero las compuertas estaban cerradas, oxidadas, selladas desde hacía décadas. Esto es lo que mantenía viva la viña original, susurró Lucero, arrodillándose junto al agua. Un manantial subterráneo. Por eso las flores de arriba siguen vivas, porque el agua nunca dejó de fluir, solo dejó de llegar a la superficie. Damián examinó las compuertas. Si abrimos esto, si dejamos que el agua fluya otra vez, la viña volverá a vivir, terminó Elvia.
Miró a doña Remedios, que estaba parada al borde del estanque, con una expresión de asombro mezclado con alivio. ¿Su madre sabía de esto? Lo sabía, confirmó la anciana, pero se negó a abrir las compuertas. Dijo que el agua no volvería a fluir hasta que se cumpliera la promesa, hasta que la justicia regresara a esta tierra, y murió esperando ese día. Se acercó a Elvia, tomó sus manos entre las suyas. Pero ese día llegó. Llegó la noche en que te arrodillaste sobre tierra ajena y lloraste por la injusticia. Llegó cuando decidiste no rendirte, a pesar de que todos te llamaban loca. Llegó cuando elegiste la honestidad sobre todo lo demás, una y otra vez durante 17 años. Elvia sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de cierre, de entender finalmente que su sufrimiento no había sido en vano. «Abre las compuertas», dijo doña Remedios. «Devuélvele la vida a esta tierra. Termina lo que mi madre comenzó». Damián no esperó más órdenes. Con ayuda de Lucero, comenzó a golpear las compuertas oxidadas con una piedra grande. El metal se dio con quejidos agudos que resonaron por toda la caverna. Y cuando la primera compuerta se abrió completamente, el agua comenzó a fluir. No fue un chorro violento, fue un goteo constante, luego un hilo, luego un arroyo pequeño que corrió por los canales tallados en la piedra y desapareció hacia arriba, hacia la superficie, hacia las raíces de todas aquellas plantas que llevaban décadas esperando ese momento. Abrieron las demás compuertas una por una. El sonido del agua llenó la caverna como música, y cuando la última se abrió, Elvia juró que escuchó algo más. Voces, susurros, risas, como si todas aquellas almas olvidadas finalmente pudieran descansar en paz. Subieron de regreso a la superficie cuando el sol ya se estaba poniendo. El cielo era un incendio de naranjas y rojos que teñía toda la viña con luz dorada. Y mientras caminaban de regreso, Elvia notó algo extraordinario. Las plantas nuevas que había sembrado, las que apenas tenían unos brotes verdes hace unas horas, ahora estaban más altas, más fuertes, como si el agua subterránea les hubiera dado vida nueva en cuestión de minutos. No era posible, era ilógico, pero ahí estaba sucediendo frente a sus ojos. «No es magia», dijo doña Remedios, leyendo su expresión. «Es justicia, y la justicia siempre trae vida nueva». Los meses siguientes fueron de transformación. El agua del manantial subterráneo fluyó constantemente, convirtiendo la viña seca en un vergel. Las plantas crecieron con una velocidad que dejó atónitos a todos los expertos agrícolas que Elvia contrató. Para la siguiente primavera, la viña estaba completamente verde, llena de hojas nuevas y racimos de uvas que colgaban pesados y jugosos bajo el sol. Elvia contrató a 20 trabajadores del pueblo, todos ellos personas honestas que habían sido amables con ella, incluso cuando no tenía nada. Les pagó salarios justos, les dio beneficios, les trató con el respeto que ella nunca había recibido. La viña se convirtió en la más productiva de toda la región. El vino que produjeron ganó premios. Las ganancias se multiplicaron, pero Elvia no se olvidó. Con parte del dinero del tesoro y las ganancias de la viña, creó una fundación con un solo propósito: encontrar a los descendientes de todas aquellas familias esclavizadas. Llevó meses de investigación, de rastrear nombres en registros antiguos, de viajar por todo México siguiendo pistas. Encontró a algunos, no a todos. Muchas líneas familiares se habían perdido en el tiempo, pero a los que encontró, les ofreció algo más que dinero. Les ofreció verdad, les mostró los documentos de la cámara subterránea, les contó la historia completa y les entregó una parte de las ganancias de la viña, no como caridad, sino como el pago atrasado que sus ancestros nunca recibieron. Uno de esos descendientes era un hombre mayor llamado Refugio, igual que su tatarabuela. Cuando Elvia le mostró el certificado de liberación con el nombre de su ancestro y le explicó todo, el hombre se echó a llorar como un niño. «Siempre supimos que habíamos venido de algún lugar», dijo con voz quebrada. «Pero nunca supimos de dónde. Nunca conocimos nuestra historia. Y ahora usted nos la devuelve. No solo la historia, nos devuelve la dignidad». Ese día, parado en medio de la viña floreciente, rodeado de plantas que sus ancestros habían sembrado más de 100 años atrás, Refugio alzó las manos al cielo y dijo una oración de agradecimiento. Y Elvia, observándolo,
supo que la maldición finalmente se había roto. 3 años después, la viña de Elvia era la más famosa de Zacatecas. Su historia apareció en revistas, en programas de televisión, en documentales sobre justicia histórica y reparación. Damián dirigía la producción, usando sus conocimientos de mecánica para modernizar el proceso sin perder la esencia tradicional. Lucero manejaba las finanzas con la precisión de alguien que sabía lo que era contar cada peso. Y Elvia, sentada en el porche de la casa nueva que había construido en el centro de la viña, miraba el atardecer con doña Remedios a su lado. La anciana había envejecido mucho en esos años. Su salud era frágil, pero su espíritu parecía más liviano que nunca. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo doña Remedios, tomando un sorbo de té helado. Mis hijos saldrán de la cárcel en 2 años, y cuando salgan no recibirán nada, porque usé todo el dinero de su herencia para financiar tu fundación. Todo lo que quedaba de la fortuna familiar ahora está en manos de la gente que realmente lo merece. Elvia sonrió. ¿Cómo se siente eso? Como libertad, respondió la patrona. Como finalmente cumplir la promesa que debí cumplir hace décadas. Mi madre estaría orgullosa. Hizo una pausa, mirando las hileras de vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¿Y tú? ¿Te sientes diferente ahora que tienes todo lo que nunca tuviste? Elvia pensó en la pregunta durante largo rato. Pensó en los 17 años de humillación. Pensó en las noches de hambre y frío. Pensó en las manos sangrando, en la espalda rota, en las lágrimas tragadas en silencio. Pensó en el tesoro bajo tierra, en la viña resucitada, en los millones de pesos en el banco, en la casa nueva, en la fama, en el respeto que ahora todos le mostraban. No, respondió finalmente. No me siento diferente, porque yo siempre fui la misma persona. El oro no me hizo honesta, la tierra no me hizo trabajadora, el éxito no me hizo digna. Yo ya era todo eso cuando dormía en un cuarto detrás de los establos. Lo único que cambió es que ahora el mundo puede ver lo que siempre estuvo ahí. Doña Remedios asintió con aprobación. Por eso mi madre te eligió a ti, porque la verdadera riqueza nunca estuvo escondida bajo la tierra. Estaba en tu carácter, y eso es algo que ninguna humillación puede quitarte, ninguna pobreza puede destruirte, ninguna fortuna puede comprarte. El sol se hundió detrás de las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y oro. En algún lugar de la viña, los trabajadores cantaban mientras cerraban el día. El olor a tierra mojada y uvas maduras llenaba el aire. Y Elvia, la viuda que había recibido tierra muerta como pago y la había convertido en vida, supo que su historia no era sobre venganza o riqueza, era sobre justicia, era sobre mantener la dignidad cuando todo el mundo te dice que no vales nada. Era sobre elegir la honestidad incluso cuando nadie está mirando. Era sobre creer que el trabajo hecho con amor nunca es en vano, aunque tome décadas ver los frutos. Meses después, cuando doña Remedios murió en paz en su sueño, dejó una carta para Elvia. Era corta, escrita con mano temblorosa pero con palabras firmes. Querida Elvia, mi madre me hizo prometer que entregaría el tesoro a quien lo mereciera. Yo cumplí esa promesa, pero tú hiciste algo más grande. No solo recibiste el tesoro, lo multiplicaste. No solo reviviste la viña, sanaste la tierra. No solo perdonaste, enseñaste lo que significa la verdadera justicia. Gracias por demostrarme que nunca es tarde para hacer lo correcto, que la paz te acompañe siempre. Remedios. Elvia guardó esa carta en un marco y la colgó en su oficina, junto al certificado de liberación de la familia de refugio y una fotografía de la viña seca el día que la recibió. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había conseguido todo, señalaba esas 3 cosas y decía: no fue el oro lo que me hizo rica, fue mantenerme honesta cuando el mundo me daba razones para no serlo. Esa es la única riqueza que realmente importa, porque el hambre pasa, pero la deshonra no, y yo elegí pasar hambre antes que perder mi alma. Y cuando sus nietos le preguntaban años después sobre aquellos 17 años de sufrimiento, sobre si se arrepentía de no haber tomado esos relojes, ese dinero, esas joyas que estaban a su alcance y que le habrían salvado de tanta miseria, Elvia sonreía y respondía: si hubiera tomado aunque fuera una moneda, nada de esto existiría.
La viña seguiría muerta. Las familias no habrían encontrado justicia. Y yo seguiría siendo pobre. No pobre de dinero, pobre de espíritu, porque cuando robas para sobrevivir, sobrevives, pero dejas de vivir. Y yo elegí vivir con dignidad antes que sobrevivir sin ella. La viña siguió creciendo, generación tras generación, y en el centro de la propiedad, justo sobre la Cámara de las Flores, que ahora era un memorial abierto al público, Elvia mandó construir un monumento. No tenía su nombre. Tenía los nombres de todas aquellas familias esclavizadas que habían construido esa tierra con su sangre y su sudor. Y una placa con una sola frase: la justicia tarda, pero siempre llega. Y cuando llega, trae vida nueva. Cada año, en el aniversario del día en que Elvia encontró el tesoro, descendientes de aquellas familias se reunían en la viña. Comían juntos, bebían el vino producido en esa tierra que sus ancestros habían trabajado, y contaban las historias que casi se pierden en el tiempo. Y cada año, Elvia bajaba a la Cámara de las Flores, que ahora tenía agua corriente y luz eléctrica, pero seguía siendo un lugar sagrado, y renovaba las plantas, una por una, mientras susurraba los nombres de todos aquellos que habían sufrido antes que ella, porque entendía algo fundamental: su riqueza no era suya, era prestada, era un regalo, era la respuesta a 100 años de oraciones silenciosas. Y su trabajo no era acumularla, su trabajo era multiplicarla, compartirla, usarla para que la historia no se repitiera. Y mientras el agua del manantial seguía fluyendo bajo tierra, alimentando raíces que conectaban el pasado con el presente, la viña florecía, no solo con uvas, con esperanza, con justicia, con la certeza de que el trabajo honesto nunca es en vano,